Ahí va. Listo. Ahí está. Y ahora comparto pantalla. Acá. Y listo. Buenísimo. ¿Están viendo la pantalla que dice análisis de la viabilidad de las poblaciones? Sí. Sí. Sí, pero está cortado. Está muy del lado izquierdo, está cortado. ¿Sí? ¿Qué Yo no lo ven? veo No, bien. se ve bien. No, Ahí se ve bien. por ahí tu pantalla, a ver. La tenés Eh, corrida, Vero. Debes tener corrido el Zoom. O no sé quién era. Sí, debo ser yo, pero ahora no sé cómo qué metí mano. Cerrala y volverlo a entrar, no sé. Volverlo a maximizar. Ahí metí, ya se ve perfecto, se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, unos temas que habíamos quedado de ayer, un poco que yo se los comenté, pero la verdad que me quedé un poco, digo, bueno, ya que es el tema casi más crucial en lo que es biología de la conservación, el tema de las poblaciones, de la conservación de las poblaciones, quería comentarles un poco más sobre el análisis de la viabilidad de las poblaciones. Este análisis se basa en utilizar modelos que relacionan una variable dependiente, que es básicamente el tamaño poblacional de una especie. En teoría, como vimos ayer, debería ser el tamaño efectivo de esa población o de esa especie, mejor dicho, con una variable independiente que la está afectando, que la está determinando, que puede ser niveles de mortalidad, niveles de extracción, condiciones climáticas, lo que fuera, que modifica o que está afectando el tamaño poblacional de esa especie. Estos modelos tienen una cantidad de parámetros, son modelos matemáticos, pueden ser más simples o más complejos, en el cual uno los construye y asume un montón de cosas para establecer esos parámetros de ese modelo. Y el modelo lo que nos está indicando es un poco la tendencia, es decir, nos va a predecir qué va a pasar con esa población en base a los parámetros, en base que se determinan en base a estudios, ¿no es cierto? No así, sino en base a estudios y nos va a decir cuál va a ser el destino de esa población en los próximos años o su tendencia. Normalmente en el análisis de la viabilidad de las poblaciones, como dijimos ayer, suele haber un umbral a partir del cual, más allá que puede no extinguirse, es un número tal que a partir del cual la población no se recupera, que eran esos cuellos de botella o ese umbral en el cual efectivamente lleva a la extinción de esa población o de esa especie. Entonces, y básicamente están hechos para estimar la probabilidad de extinción de una especie. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que si ustedes hacen la materia manejo y monitoreo de fauna silvestre, lo vamos a construir juntos. Es un plomo la materia, así que no la hagan. Pero bueno, que es el caso del pingüino de Galápagos. Ustedes saben que hay una población de pingüinos de Galápagos en las Islas Galápagos que que está en peligro de extinción, es una población de unos pocos miles. Y como está en el Pacífico, en las Islas Galápagos, está sujeta a ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? No. ¿A qué puede estar sujeta? A las tortugas, ¿A Podría diferencias estar. de temperatura en el agua? Sí, ¿cómo se llama eso? amplitud térmica. El A efecto de, isotermas. A no, isotermas. al efecto del niño. Ah, Ustedes saben que en el Pacífico, cada X cantidad de años,
¿Están viendo algo ustedes ahí? Sí, ¿no? ¿Están viendo un Excel? Sí, se ve. Cada X años ocurre un fenómeno que se llama el niño. Seguro lo han escuchado hablar porque Sí, sí. se le dice de varias maneras, el niño y la niña. El niño lo que produce es un calentamiento de las temperaturas del agua del Pacífico y lo que ocurre es que hay grandes poblaciones de anchoveta o de sardina que necesitan aguas frías, que son aguas muy productivas, y durante el periodo del Niño se alejan de la costa y se van al medio del Pacífico. ¿Y qué pasa? Durante el fenómeno del Niño, las aves marinas o los lobos marinos o los mamíferos marinos sufren un montón porque se quedan sin comida. Entonces, bueno, o no se reproducen o la reproducción es malísima, hay altas mortalidades, qué sé yo. Yo no les voy a contar mucho porque esto es parte de otra materia, pero sí lo que les cuento es que básicamente hay un ejercicio donde muchos años de estudio sobre esta especie de pingüino, los investigadores llegaron a una conclusión que durante los años de niña o de no niño, mejor dicho, la población crecía un 18%. Mientras que en los años niños la población bajaba un 69%. Entonces, hicieron una serie de modelos con cierta estocacidad, digamos, con cierto proceso de azar, donde la población va fluctuando y que cada 7 años, que era la frecuencia histórica del niño, se producía un niño. Entonces, lo que hacían es un modelo poblacional y lo que está escrito, está acá, en este macro de Excel, que no importa, no quiero que ustedes lo vean ahora, pero lo que sí les quiero mostrar es lo que hace el análisis de la viabilidad de las poblaciones, que es hacer simulaciones de esta población, de esta población, con una frecuencia de 7 años del niño, con una población partiendo de 500 individuos, que es más o menos lo que ellos estimaban que en la década de los 80 había, y qué iba a pasar en función de las características demográficas de la especie. Entonces, y fíjense que acá hay un 10 que está en el modelo, que es el umbral a partir del cual si la población llega a 10, a la generación siguiente se va a extinguir, porque es el umbral a partir del cual la población ya no no es viable. Entonces va a la extinción. Entonces, a partir de estos modelos, recuerden, con un niño cada 7 años, lo que hacen es simulación. Y cada simulación es... ¿Por qué no me deja? Ahí está. Esta es una generación donde la población, ¿lo ven? El gráfico Sí, llega a 2000 individuos. Claro. Y el Estado dice existente, no se extingue. Si yo vuelvo a hacer otra simulación, en el año 82, a los 82 años, la población se extingue. ¿Ven? Y así puedo hacerlo 1000 veces. Fíjense que el gráfico va cambiando, ¿lo ven? El Mucho- gráfico, las coordenadas, ¿cuáles serían? Años. Esto sería años y esto sería tamaño poblacional. Perdón, gracias. Claro. Fíjense, en este caso partimos de 500, fíjense, hay y siempre variaciones.
partiendo de distintas poblaciones iniciales, ¿no? No, siempre es 500. Siempre es 500. Sí. Ah, Es porque es la población original. Y hay variaciones, fíjense, llega a valores muy mínimos, pero después, a los 100 años todavía no se extinguió. Tenemos 100, más o menos 99, 100 individuos eh, digamos, a los 100 años. Y yo sigo haciéndolo, simulaciones, muchas simulaciones, fíjense que va cambiando y uno va notando. Y con esto, si uno lo corre 1000 veces, puede estimar la probabilidad de extinción en los próximos 100 años. Porque lo corres 1000 veces y dice, bueno, de esas 1000 veces, en mi simulación, se extinguió 300 veces. Por lo tanto, la probabilidad de extinguirse es 30%. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está variando? Perdón, es Lo que está las variando ¿Puedo es, interrumpir un segundo? Lo estaba tratando de resolver, pero no veo yo la pantalla. son los años en función ¿por qué de... no ves la pantalla, Gastón? No sé, te veo a vos, ¿A mí? ¿sí? ¿A mí? Hola, ¿sí? Ah, Claro. porque estás, Se ve la pantalla, ¿eh? Sí, entendí que todos dijeron que sí, por eso lo estaba tratando de resolver, pero no puedo. Tenés que correr una para el costado y ahí no te Creo que aparece. arriba, a mano derecha, dice la manera en la que la puedes ver. Si ves los iconos de la persona que está hablando, la pantalla o todos los compañeros. Disculpen, antes aprovecho la veía, interrupción. Ahí me sumo, Evangelina, por acá. dale, Evangelina. Disculpen. Donde dice view, pone estándar. Bueno, no puedo. Gastón, Voy vos a... veías antes la... Sí, sí, no, fue ahora. Me voy a desconectar y vuelvo a entrar a ver si se ve. Dale, dale. Bueno. Sí, Evangelina, ¿qué me preguntabas? No se entiende lo que cambia, en realidad, me parece. Lo o que sea, cambia ¿cuál es son... el factor? Bien, los parámetros son más o menos los mismos, se parten de 500 y hay un modelo poblacional que tiene un crecimiento digamos, un reclutamiento de 18% más los años que no son niños y 69% menos los años niños. ¿Está bien? Ese factor de que si hay un niño o no, eh, se obtiene al azar, aparece al azar, pero con una frecuencia de 1 cada 7 años. ¿Está bien? Puede pasar en promedio, puede pasar el primer año, después puede haber 13 años que no hay, pero al 14 aparece otro. ¿Se entiende? O sea, la frecuencia promedio de niños que va a haber va a ser de 7 años, pero a veces aparece en el año 1, a veces aparece en el año 3 o a veces aparece en el año 7. El siguiente puede aparecer en el año 8 o puede aparecer en el año 13. ¿Está bien? Esa adjudicación de los fenómenos niños que hace subir o bajar la población se establece al azar, porque son procesos bastante aleatorios el proceso del niño. Hay condiciones, no es completamente aleatorio, pero para la población de pingüinos es aleatorio. A veces había 2 niños en 5 años y después por 10 años no había ninguno. Entonces, pero el promedio en 100 años era cada 7. ¿Se El entiende? tema es que si cada 2 años se te carga no sé cuánto por ciento de la población, 2 años seguidos, eso es peor para la población. Entonces, por Exactamente. eso cada rato ustedes van viendo distintos grafiquitos, digamos. Simulaciones de cómo fue la población. Y Fíjense, sería, perdón, profe, esto sería la base, digamos, sería una ecuación de crecimiento poblacional. sí, Ah, correctísimo. ok. Entonces, pero, ¿qué pasa? Miren los datos que están, ¿los ven? El año 0, a partir entre el 0 y el 1, crece 18 porque no fue niño. El segundo no fue niño, el tercero no fue niño, el cuarto no fue niño, el quinto no fue niño, el sexto, bueno, parte de 0, ¿no? Pero no importa, el sexto sí fue niño. ¿Está bien? Después hay un montón de años no niños y después hay un niño. Y después habrá a lo mejor, ven acá, hay 3 años niños seguidos, en el 48, 49.
el promedio de los 100 años es cada 7, pero la aparición de niños se instalan al azar, y entonces la frecuencia de 2 o 3 niños seguidos puede llevar a la población a la extinción. Por eso se corre 1000 veces, para que sea un número bastante representativo y pueda, digamos, aparecer como que, digamos, que el promedio son 7 años, un niño cada Claro. 7 años. En el ítems 43 y 44 hay una reducción interesante. En el año 43 y 44. No, Acá no en es la tabla se ve. De 2000 a 620. 43. De 2000 a 620. Sí. ¿Por La qué? reducción es Porque interesante. la reducción es más del 70%, es del 70%, el 69%. O sea, si Claro, vos le sacás, queda nada más que el 31%. claro. Y fíjense acá hay 3 niños seguidos, entonces pasamos de 1200 a 382 a 118, hay un niño, y hay un no niño, y después hay un niño, y llega a 43, Claro. y llegó a 13, pero si hubiese llegado a 10 se extinguía. Fíjense que son estos valores. Pero después termina de extinguirse a partir del año, no sé, 70, ¿no? Acá, en el 73, llegó al 0. ¿Bien? Bueno, estos modelos, lo que yo les quería mostrar era básicamente para que ustedes vieran de qué va el análisis de la viabilidad de las poblaciones. Entonces, se juega con esto. Esta probabilidad esta serie de simulaciones se hicieron con 7 años. Si yo lo hago con 6 años, fíjense que la enorme mayoría de las simulaciones van a terminar en extinto. Miren Que es lo que está sucediendo un poco ahora, ¿no? Como que se están achicando la frecuencia con la cual sucede los exactamente. eventos del niño. El cambio climático está aumentando la frecuencia de los niños. Pasamos de 7 a 6 y fíjense, la enorme mayoría, y cada tanto, ven, no se extingue, pero la mayoría se extingue. ¿Y qué pasa si pasamos a 5 años? Bueno, la enormísima mayoría va a extinción. Vamos a ver, recién ahí hubo uno que no se extinguió, ¿vieron? Pero si no, todas se van extinguiendo. Extinto, 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 extinto. Vamos a seguir hasta que aparezca. Ahí está. Hay uno que no se extinguió. A los 100 años llegamos a 45 bichos. ¿Está bien? Entonces, corriendo 1000 iteraciones, haciendo 1000 veces esto, podemos sacar una probabilidad de extinción de la población de pingüinos de Galápagos, de la isla Galápagos. No voy a guardar. Era simplemente nada, algo para que vieran en forma práctica o en forma más real este tipo de análisis. Para deprimirnos el fin de semana, gracias. Podrías haber puesto No, porque cucarachas, moscas, algo todavía que no se sigue, extinga tan fácil. todavía sigue, todavía sigue. Y no Bueno, le puso la gripe aviar. cierto, pero no nos afectó a esto, che, que yo sepa. El otro gran tema, que también no quería dejar de mencionárselos, es el tema de la dinámica de las metapoblaciones. Y acá vamos a ver un poquito de historia en esto. Digamos, las poblaciones son un conjunto de poblaciones locales interconectadas. Esto es lo que asume la dinámica de las metapoblaciones. Y se interconectan por procesos de inmigración y emigración. En base a cuán conectadas están las poblaciones o las poblaciones locales, o lo que llaman subpoblaciones,
es que podemos tener una estructura en una especie determinada, una estructura metapoblacional en esa especie. No siempre pasa, pero es más común de lo que nosotros pensábamos. La idea original la tira este monstruo, se llama Levins, en el año 69, cuando propuso, digamos, que el balance o la permanencia, digamos, de las poblaciones era un balance entre las tasas de extinción de poblaciones locales y los movimientos de individuos entre esas poblaciones locales. Entonces, de lo que trata el estudio de las metapoblaciones o la dinámica de las metapoblaciones es este balance de persistencia de estas poblaciones que se extinguen o se colonizan a través del intercambio de individuos de poblaciones adyacentes. Y ese intercambio es el que va a determinar el destino de esas poblaciones y por lo tanto de esa metapoblación. Digamos, como que hasta ahora nosotros siempre pensábamos como la población de, no sé, de leones, del Sahara, de la sabana, perdón, de Kenia, donde tenemos toda una población y, bueno, a medida que las poblaciones, el hábitat se va fragmentando o por naturaleza, digamos, naturalmente hay un hábitat, digamos, fragmentado naturalmente en parches, distribuido en parches, bueno, eso son poblaciones que son poblaciones locales aisladas, pueden ser adyacentes y entonces puede tener o no una estructura metapoblacional. Para que, digamos, un proceso de metapoblación, una población tenga esa estructura metapoblacional, tienen que pasar tres cosas. Tiene que haber migración, es decir, no migración como lo que conocemos que son los animales que migran durante una temporada y luego vuelven a sus lugares, sino movimiento de individuos entre poblaciones locales. No sé, pajaritos que se mueven entre Chubut y Río Negro. Se mueven por determinadas causas. Hay un proceso entonces de migración, de inmigración y de migración. Hay procesos de extinción, es decir, hay poblaciones locales que se extinguen por la cantidad de cosas que nosotros vimos en el día de ayer. Y hay un proceso de colonización. Individuos de poblaciones adyacentes se logran establecer en un lugar nuevo o en un lugar donde se extinguió una población o en un lugar donde la población está reduciéndose, está en malas condiciones y se colonizan individuos de poblaciones adyacentes. Y acá surge el concepto en esta dinámica de metapoblaciones del concepto de poblaciones fuente y poblaciones sumidero. Fuente y sumidero. Fuente es una población que emite individuos, source sink en inglés, por si lo ven, es una población que emite individuos y una población sumidero es una población que recibe individuos. Este concepto es bastante típico en poblaciones que tienen estas estructuras metapoblacionales. Para que eso pueda pasar, hay un montón de cuestiones que tienen que darse. Tiene que haber una población donde va creciendo, que es la población fuente, donde crece y las condiciones por competencia o por lo que fuera se van deteriorando y entonces invita a individuos a movilizarse, a migrar a otros sitios. Para que eso pueda pasar, tiene que estar bastante asegurado ese movimiento, ese traslado, esa traslocación entre una población local a otra. En el camino,
digamos, llamémoslo así, en ese proceso de traslación, tiene que estar más o menos asegurado para que lo puedan hacer. Y el lugar donde llegan puede ser colonizable. Entonces, el sumidero también, esa fuente, perdón, esa población sumidero, tiene que cumplir una serie de condiciones que les permitan a esos individuos que salieron de la población fuente establecerse. Básicamente ese es el proceso. No quiero ahondar porque si no, esto da para un montón de clases. Hay un paper de Badí y Abreu del 2006 que lo tengo, se los voy a mandar al WhatsApp. Está en español y es muy interesante. Hay tal vez cosas que se van de escala por la complejidad, pero les va a dar una muy buena idea de todo lo que es el tema de la dinámica de las metapoblaciones, de estos procesos que son esenciales para poder establecer y mantener la estructura metapoblacional y el tema de fuentes sumideros. Hoy en día hay poblaciones, hay estudios, perdón, genéticos que nos permiten demostrar, que le permiten demostrar a los genetistas de poblaciones esas estructuras metapoblacionales. ¿Por qué? Porque las poblaciones locales que tienen ciertos flujos génicos muestran ciertas variaciones en sus ADNs, pueden ser nucleares o mitocondriales, que nos hablan un poco de sus historias evolutivas. ¿Se acuerdan de estas unidades que hablábamos? Bueno, un poco tiene que ver con esto, tiene que ver con estas subpoblaciones que tienen características en algunas cuestiones de su ADN diferenciales que nos hablan de que la población tiene una estructura metapoblacional. Hay infinidad de papers sobre eso en cantidad de especies donde se muestra que las especies esas tienen un arreglo metapoblacional o que no hay evidencia genética que lo demuestre. Hoy en día para poder afirmar que una población de tal especie tiene una estructura metapoblacional, necesita tener una demostración molecular, genética de esa afirmación. Bien, ahora dejamos las poblaciones y así como hay poblaciones que aparecen y desaparecen o poblaciones que son salvadas por unas por colonizar desde otras. Bueno, algo parecido pasa con la diversidad de especies y ahí es donde surgió, gracias a dos monstruos, especialmente MacArthur, que era matemático, pero le gustaba mucho la ecología, y Wilson, desarrollan la teoría de biogeografía de islas. Ellos desarrollan un marco conceptual donde en la década de los 60, a partir de los 60 y los 70, explotan los ecólogos, explota la cabeza de los ecólogos y después de los conservacionistas en función de esta teoría o de esta teoría sobre cómo la diversidad de las especies en islas, y cuando hablo de islas no me ven, estoy haciendo comillas, porque son islas que pueden ser islas reales como islas hipotéticas. Es decir, esta teoría se basa en que en islas, ya sean reales o hipotéticas, proporcionan entornos únicos para estudiar la colonización y la extinción de especies en esas islas. Esta teoría se puede aplicar no solo a islas físicas, islas reales en medio del océano, sino también a islas teóricas que son nada más y nada menos que hábitats aislados
ya sea lagos, montañas, o parches de bosques o selvas, o ambientes que fueron fragmentados. Y entonces funcionan algunos de ellos, fragmentos más pequeños, como islas. Para el caso es exactamente lo mismo. Lo que hicieron MacArthur y Wilson, allá por el 60, fue generar unos principios básicos de cómo en las islas, de hecho lo empezaron a estudiar allá en Centroamérica, en el Caribe, pero también en Tailandia y en la Micronesia, a partir de cómo estaban la diversidad de especies en cada una de las islas en función de varias cosas. Uno era el tamaño de la isla. Según la teoría, y es bastante lógico, el tamaño de la isla influye en la diversidad de especies que puede soportar. Las islas más grandes van a tener mayor número de especies, las islas más pequeñas van a tener menos número de especies. ¿Por qué? Básicamente porque las islas grandes van a tener una mayor diversidad de hábitat y de recursos, y lo que básicamente en general va a permitir que más especies puedan establecerse y mantenerse ahí. Esto era un poco de ellos sale esa idea que les dije yo al principio que estaba hablando con Verónica, que toda especie está condenada a la extinción. Antes o después se va a extinguir, que es lo que por lo menos nos muestra la historia natural de todas las especies. Bueno, un poco estos afirmaban eso y usaron un modelo de islas. El otro de gran importancia, la variable, es la distancia a la fuente, es decir, la distancia al continente, le llaman ellos, que para el caso es lo mismo, puede ser al continente o puede ser a la fuente, al parche enorme de bosque o de selva, que es el que funciona como una fuente de emisión de individuos de distintas especies. Entonces, la distancia que una isla, ya sea verdadera o hipotética, tiene al continente, va a afectar la tasa de colonización, la tasa a la cual le llegan especies y la tasa a la cual las especies se extinguen en esa isla. Ahora vamos a ver bien cómo es que funciona esto. Entonces, las islas más cercanas a la fuente o al continente van a tener una mayor tasa de colonización y menor tasa de extinción. Tienen que tener tasa de colonización más alta y tasas de extinción más bajas en comparación con las islas más lejanas al continente. Y después el otro concepto básico o importante en lo que es la biografía de islas es el equilibrio entre la colonización y la extinción. El balance entre las tasas de colonización y las tasas de extinción nos van a dar, digamos, el número de especies o nos van a explicar el número de especies que van a poder existir en esa isla. Digamos que el número de especies que nosotros vemos en un determinado parche o en una determinada isla es el resultado dinámico, digamos, de un equilibrio dinámico entre la tasa de colonización, es decir, el número de especies nuevas que llegan con respecto a la tasa de extinción, a la tasa de pérdida de especies de ese parche. Si hay algo que no entienden o no les cierran, me gritan, ¿sí? Díganme sí. Sí. No, se entendió bien. No hay comentarios Bien, en el chat. bien. Gracias, Mel. Lo que pasa es que hay algunos que se quedaron sin luz y bueno, se tuvieron que desconectar. Sí, acá en Río Gallegos yo zafé, pero la mayoría de mis compañeras Estás tuvieron un jodiendo. corte de luz en una parte de la ¿Y cuántos ciudad. quedamos? 13. Ah, bueno, bastante bien, éramos como 20. Para mí que es viernes, ¿viste? Y son 7 menos cuarto y se empieza a cortar la luz, pero bueno. Vos anotá quiénes quedaron y le vamos a poner más notas. Que
alma de policía que tengo. Bueno, sigamos. Prometo terminar dentro de poco. Más o menos. Bien, ¿de qué va el modelo entonces de MacArthur y Wilson? Que son mis ídolos. Es más o menos como si le dijera, no sé, Maradona y Messi. Estos MacArthur y De Wilson la biogeografía sería. Maradona y Messi de la la biogeografía. biogeografía, exactamente, y de la ecología. No, pero aparte van a ver MacArthur en todos lados ya, cuando uno estudia ecología, lo empieza a ver y ya le da bronca, porque digo, ¿cómo puede ser tan bueno este? Resultado que era un matemático que además estudió mucho las ciencias naturales. Entonces, en los años 60 se hizo un picnic y era un tipo muy inteligente y muy observador. Pero bueno, no importa eso. El modelo de biogeografía es bastante sencillo. Es esta formulita. S es igual a C por A la Z. ¿Qué es S? Bueno, la cantidad de especies presentes en una isla o en un parche. Vamos a decir isla o parche. ¿Está bien? C es una constante que representa la tasa de colonización de ese parche o de esa isla. Y esa constante va a estar influenciada por los factores que dijimos antes. Va a estar básicamente influenciada por la capacidad, digamos, por la cercanía, por la distancia a la fuente de colonización, ya sea, digamos, al continente, o además también va a depender de las características que tenga esa isla en cuanto a su accesibilidad, por ejemplo, de sus áreas. Y A es el área de la isla, el tamaño de la isla, que dijimos que también era importante. Entonces, cuanto mayor es el área, mayor va a ser la tasa de colonización y va a ser menor la tasa de extinción. Y Z, este exponente que está ahí, es un exponente que refleja la relación entre el área de la isla y la cantidad de especies que hay. Es un exponente que va a variar de acuerdo a las características de la isla también. Entonces, esa fórmula, parece que bien sencilla, nos describe entonces la cantidad de especies en el equilibrio de acuerdo a una serie de características que tenga la isla o que tenga la fuente. Si esto lo vemos en un gráfico que relaciona, digamos, que es básicamente esa fórmula, o expresa esa fórmula, fíjense, ¿todos ven el gráfico? Sí. Sí, sí. Tenemos tasa, ya sea de colonización o de extinción, tasa en general, alta, baja, alta, y número de especies, pocas y muchas. Veamos la tasa de colonización, la tasa de inmigración. Para una isla o un parche cercano a la fuente o al continente, la tasa de colonización a medida que Nos alejamos. el número de especies aumenta, va bajando de esta forma. ¿Está bien? A medida que tenemos más especies, es más difícil colonizar una isla. ¿Se entiende eso, no es cierto? Pues está llena de especies, es difícil colonizar. Pero cuando más cerca, la tasa de colonización es más alta comparándola con una misma isla, pero que está alejada. Las tasas de colonización son más bajas y van disminuyendo a medida que aumenta el número de especies, pero va bajando a una tasa menor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está más lejos, por lo tanto recibe menos cantidad de especies por unidad de tiempo. Cuando nosotros vemos las tasas de extinciones, lo mismo para una isla pequeña, la tasa de extinción a medida que el número de especies aumenta es más alta. Tiene esta forma, va subiendo la tasa de extinción a medida que aumenta el número de especies.
para una isla o un parche grande, la tasa de extinción también va aumentando a medida que aumenta el número de especies, pero a una velocidad más baja. ¿Se entiende? Comparamos grande con pequeña. Entonces, mirando este gráfico, la cantidad de especies en el equilibrio va a ser la intersección entre la curva de la tasa de colonización con la tasa de extinción. Entonces, fíjense, para una isla cercana pero pequeña, la isla, su número de especies de equilibrio va a ser esta, X. ¿Está bien? Casi 50%. Supongámoslo, sí. Es teórico esto, pero va acá, perdón, va aquí. Si agarramos una isla que está lejana y es pequeña, la peor, fíjense, el número de especies del equilibrio va a ser este, va a ser mucho menos que la misma isla, pero cercana, fíjense, ¿no? Lejos pero pequeña, cerca pero pequeña. Esta es la diferencia, este es el efecto de la lejanía a la fuente o al continente. Fíjense, una lejos pero muy grande da un equilibrio, un número de especies más grande, o sea que el efecto del tamaño de la isla es muy importante. Y finalmente, la mayor tasa digamos, la mayor diversidad de especies del equilibrio va a ser en una isla grande y que esté cercana. Estos son los números de especies que uno esperaría. Eso es teórico. Esto no es para, digamos, Está ¿cuáles son bueno, las gracias. implicaciones de esto? No es esto eran modelos teóricos en el cual los tipos decían que tenía muchas implicancias, y ahora vamos a ver otras, pero digamos, para la conservación de la biodiversidad. Es decir, comprender los principios de la teoría de biogeografía de islas es muy importante para entender cómo y qué conservar en hábitats fragmentados, con estos conceptos teóricos. Entonces, aquellos decisores, tomadores de decisiones, podían, conociendo este modelo, podían maximizar la conservación de gaps más grandes o más cercanos a parches, más cercanos al continente, porque iban a tener mayor número de especies. Lo mismo para la restauración de hábitats. Esto tiene consecuencias para la restauración de hábitats. Digamos, los principios de biogeografía nos van a decir qué vamos a poder restaurar o qué vamos a poder intentar recuperar de acuerdo al tamaño del parche y la distancia que haya a la fuente. Y lo mismo para la planificación de paisajes, por ejemplo, creación no sé, de áreas protegidas o corredores, teniendo estos conceptos claros. Entonces, la teoría de geografía de islas nos hace acordar un poco a este fenómeno a nivel poblacional de metapoblaciones, pero a nivel de diversidad de especies. Digamos, creo que la teoría aporta y revoluciona en los años 70 un poco todo lo que es el tema de la conservación, la biología de la conservación, porque son conceptos nuevos y genera una serie de discusiones a partir de los cuales durante los años 70 y 80 se escribieron toneladas de tinta y de papel sobre este debate que se llama el debate SLOS, que en inglés significa single large o several smalls, es decir, una grande o muchas pequeñas. Estamos hablando de áreas protegidas. Iba a ser un chiste que no lo voy a hacer. Solamente, digamos, la teoría de biogeografía de islas disparó
trabajos que se peleaban unos y otros, MacArthur con Diamond, con Simberloff, y uno diciendo, no, es mejor una área protegida, una reserva muy grande, y otro decía, no, es mejor muchas pequeñas. Y con los mismos datos se contestaban un trabajo y otro. Digamos, esa discusión ya pasó de moda, pasó a mayores, ellos se cansaron de publicar hasta que, bueno, después en los años 80 aparece Diego Armando, otro Diego Armando, Zulé, que, digamos, van tomando partido porque además empieza a haber cada vez más información, empieza a haber otras herramientas moleculares y la verdad es que en general se llega al consenso de que una única gran reserva es generalmente más apropiada para preservar más especies o poblaciones más grandes y evitar todos los problemas de los que estuvimos hablando ayer respecto de un set de pequeñas reservas. Ellos dicen básicamente que las áreas grandes son más propicias para comunidades, digamos, más pristinas y especies interdependientes. ¿Por qué? Porque unas especies dependen de otras, entonces podemos tener mayor diversidad en áreas muy grandes y eso va a ayudar a su, digamos, mantenimiento en el tiempo. Además, las áreas muy grandes, digamos, mantienen poblaciones viables o más viables de especies que ocurran en baja densidad y bueno, y son especialmente importantes las áreas grandes para vertebrados de gran tamaño, porque eso nos permite conservar poblaciones grandes. Sin embargo, digamos, estos Simberloff y Quinn y otros decían, bueno, cuando la cosa empezó a bandearse para el lado de que un área grande es más importante o es más, perdón, es más valiosa o conviene, más conveniente, dijo, bueno, ¿qué es grande? A lo mejor dice, para unas determinadas plantas, ya sea anuales o perennes o para animales sedentarios pequeños, unas pocas hectáreas alcanza. Y entonces, a lo mejor, una cantidad de pequeñas reservas interconectadas, bueno, puede ser tan bueno como una gran área que no nos va a permitir, digamos, tener una variedad de subpoblaciones o de variedades de esa misma especie, porque una grande, bueno, una es grande, pero no va a ser medio continente. Entonces, ellos argumentaban esto. Lo cual es cierto. No podemos afirmar, digamos, es bastante ridículo hoy viéndolo en retrospectiva, el dilema Sloss es poco importante. En general, conviene una gran área, pero hay determinados casos donde varias pequeñas podrían llegar a ser mejores, pero son casos puntuales. También lo que dicen es que a ver, la teoría de biogeografía de islas asume que las islas pequeñas son subsets, son como muestras parciales de las islas grandes. Y que eso puede que no sea verdad. Entonces, si nosotros tenemos una isla grande, vamos a tener una isla de una determinada
set de especies, pero que si tenemos muchas islas pequeñas, vamos a tener muchos subsets que probablemente tengan más diversidad que esa grande. En términos de diversidad puede ser, en términos poblacionales es poco probable porque si las islas son pequeñas, las poblaciones que podamos proteger o conservar van a ser inestables. ¿Está bien? Entonces, bueno, esos eran uno y otro de los argumentos que cada uno de estos monstruos. Simberloff es otra bestia humana, digamos, si ustedes googlean, tiene 200 millones de libros y papers, no hay ningún improvisado. Entonces fue riquísimo y sirvió para empujar la ecología, ya sea de poblaciones, pero sobre todo de comunidades, al infinito, ¿no? Durante los años 70 y 80. Entonces, un poco lo que yo les decía es que esto que tiene poco interés hoy en día, el debate hay un consenso de áreas grandes, pero hay que ver en cada caso, ¿no? Dice, claro, el debate en los parece un callejón sin salida, pero es importante y fue importante porque generó un montón de bagaje de información y de discusión y de información nueva que cambió la ecología para siempre. Bueno, como conclusiones dice, la idea de una única gran reserva emergió como preferible en general, y el diseño de reservas debe servir un propósito. Dice, las reservas diseñadas para proteger diversidad de plantas podrían ser totalmente diferentes a aquellas diseñadas para proteger diversidad de vertebrados. O sea, en general hay ciertas ideas, ciertos conceptos que son mejores, pero llegado hay determinados casos donde no se estarían cumpliendo. Y entonces Un comentario, la última vez, capaz si alguien fue hace menos tiempo, lo puede completar, pero que estuve en las cataratas, había un proyecto de hacer un área protegida interconectada un poco más grande entre Brasil, Paraguay y Argentina para la conservación del yaguareté y un par de especies más. No sé en qué quedó, no sé si se siguió avanzando o no, pero habían tenido como varias reuniones y ya varios consensos justamente para eso, para que todas las áreas protegidas esas estén conectadas y que sea como, que funcione como una sola. Como un corredor biológico. Claro. A mí no lo sé. Yo no conozco, habría que preguntar a alguien de parque de Yo Iguazú. lo que encontré fue el proyecto con todo, que está muy bueno con todo el análisis del hábitat disponible para los yaguaretés, cuánto se movían en los bichos y demás y demás y más. Está muy bueno. Claro, yo cuando fui, eso era lo que te mostraban en el centro de interpretación. No sé en qué Si lo quedó. habrán- claro, yo tampoco sé si lo habrán aplicado. Lo que Me da la también hay que impresión de que, recordar, a ver, ah, perdón, pero dale, lo que dale. también hay que recordar es, si bien uno está a favor de los corredores, recordar que son corredores. Hay un efecto que es el efecto borde, que no es lo mismo la forma. Hay un trabajo Acá el está. año Ahí, pasado. ahora. Sí, uy. Dale vos. No, no dije nada, o sea, de No, que no, los que están más expuestos hacia las fronteras de esa área se van a encontrar con mayores problemas de supervivencia. Pensá en una isla que en vez de ser agua, lo que tenés son perros, personas, cazadores, enfermedades. Los que están más cercanos al borde van a tener más problemas de sobrevivir que los que están más adentro. Bueno, eso cuando uno piensa en un corredor, también esa exposición es mucho mayor. O sea, todo ojo, tiene un costo. pero, Sí, ojo, sí, señor, sí, señora, y es verdad, pero ojo que esto es mejor que esto. Cuando hablamos de mil veces. corredores, hablamos corredores, no de
digamos, sobre todo pensando en el jaguareté, el corredor lo que permite es el traslado o facilita la Movimiento de individuos para movimiento de individuos de justamente... un parche al otro. No que vayan a establecerse en el corredor, porque ahí sí el efecto que no, bueno, a eso iba ahora, ¿no? Hay un efecto borde, fíjense el caso F, esto es better y worse, mejor y peor para áreas protegidas. Esto es muy teórico y muy general, pero siempre es mejor un área circular que un área alargada de este estilo. ¿Por qué? Porque el círculo es el que menos circunferencia tiene, circunferencia, ¿no? ¿Se llama? No, perímetro, perdón. El menos perímetro tiene. Es decir, el efecto borde, fíjense si esto es un área natural, un área protegida, todos los individuos, que es lo que decía Vero, están cerca del borde, van a sufrir el efecto de cuestiones externas mucho más que aquellos que están más hacia el centro. Entonces, acá el efecto borde es mucho menor que en este. Acá, en proporción, si decimos que, bueno, no sé, que es 1 milímetro alrededor del borde, en este gráfico, el área de 1 milímetro alrededor de este borde es mucho mayor, por la forma que tiene. Entonces, el efecto borde aquí es mucho mayor que acá. Por eso, en teoría, un área circular es mejor que un área eh, irregular, porque para algunas especies el efecto borde es muy importante. Esto es un resumen de conceptos que salen de la biografía de islas. Una grande, de igual forma, es mejor que un área más chica de igual forma. Pero esto es tramposo porque esta es más grande que esta. Pero fíjense esto, una grande de una superficie igual a 4 pequeñas, también es mejor esta. Primero porque un área grande es en general más adecuada que muchas chiquitas, pero además acá las pequeñas sufren el efecto borde cada una mucho más. Acá hay mucho más borde en estas 4 que en esta, si calculamos el área borde. Luego está esto, 4 pequeñas cerca va a ser mejor que 4 lejanas, porque la probabilidad de intercambio de individuos acá va a ser mayor. No están conectados, pero los intersticios son menores. Entonces es mejor eso. Si fuera para plantas, mejor todavía, porque podrían, no sé, por efectos del viento o de pájaros, podrían haber más flujo génico o inmigración a migración entre parches más cercanos. Lo mismo este formato de intercomunicación es más adecuado que que linealmente, si bien las distancias son las mismas, pero entre 1 y la 3 es mucho más lejano. En cambio acá hay más probabilidades de interconexión. De este ni hablar, son los famosos corredores, y esto es el formato. Em, Sí, Gastón pregunta si por eso cuando se planifican las zonas de conservación y los buffers se suelen graficar así en círculos concéntricos. sí, sí, cuando se puede, sí. Siempre el círculo tiene menor efecto. Y por eso, para minimizar el efecto borde, es que se habla de zonas buffer. Habló Gastón de zonas buffer. ¿Por qué? Que son áreas intermedias. Porque si nosotros tenemos este área protegida, donde está protegido, no sé, es el Parque Nacional eh, el Piquito, donde conservamos, no sé, un zorro, y acá afuera hay un montón de cazadores o ganaderos que envenenan, digamos, el éxito que vamos a tener, porque no es un zoológico esto, los bichos van a entrar y salir.
el éxito que vamos a tener en proteger esos carnívoros va a ser mucho mejor, mucho peor si no tenemos, si al menos no tenemos un área buffer donde hay un manejo intermedio entre el infierno y el cielo. ¿Se entiende la metáfora? Entonces, un poco el efecto buffer lo que hace es minimizar el efecto borde. Y sí, es así. Están, digamos, pensados para eso, para lo que decía, por lo que decía Gastón, las formas. Estoy por quedar eh, sin batería. Me muero. ¿Me esperan un minuto que voy a buscar el enchufe? Hola. Sí, No sí, sí, estás solo. Sí, sí. Sí. Sí, profe, Me claro. van a matar de un infarto sí, porque no profe. veo. Ah, ¿Al final hoy juega San Lorenzo? No. no, hoy no me parece. Es mañana. Se fue a ver cómo va San Lorenzo. Ah, Sí. Está hablando que tiene 6 puntos más. Juega mañana, dijo. Muy bien, preocupada por cómo juegas, cuándo juega San Lorenzo. No juega hoy, juega mañana. Y sería incapaz de cortar la clase porque juegue San Lorenzo. Mi fanatismo no va para tanto, ¿eh? No, pondrías la tele Bueno, atrás. eso puede ser, mientras hablo. Ahí está, ya me conecté. Porque después voy a tener que transformar el video y va a tardar un montón. Y si me quedo llegar sin, no sé qué va a pasar. Bueno, entonces, resumiendo, eh, en cuestiones que de lo que estamos hablando, de áreas protegidas, de la creación, nosotros, áreas protegidas es un tema que en este curso lo tocamos muy por arriba porque se van a cansar de verlo en la diplomatura y en la maestría. Tienen otras materias en sí es una sola materia, podría ser una sola materia. Entonces, eh, piensen que esto es un pantallazo general porque es además el primer curso ya sea de la diplomatura o de la maestría. Entonces, eh, no profundizamos mucho y la idea es que como además van a tener otros cursos, menos todavía en áreas protegidas. Pero en forma teórica, en forma general, cuando vamos a considerar la creación, por ejemplo, de áreas protegidas o de protección de algún tipo de área en función de lo que estuvimos viendo hoy, por supuesto que hay cosas muy importantes, que son la calidad y la diversidad de hábitats, más allá del tamaño que querramos o de la ubicación respecto de la zona fuente. Por supuesto, tenemos que considerar formas y corredores, como vimos, por el efecto borde y por la posibilidad de traslado y intercambio de individuos. Por supuesto que tenemos que considerar endemismos presentes, son especies muy particulares y ahí poco importa el tamaño o tal vez no importa o sí puede importar, pero la ubicación y el tamaño, bueno, tal vez no pesan al momento de un endemismo muy fuerte, porque hay que ir a buscar esa especie y protegerla a donde esté. Después hay otras cuestiones que hay que considerar, porque es muy fácil decir mejor una grande, mucha chica, cuadrada, redonda, ovalada. Hay algo que al fin y al cabo pesa un montón, que son las posibilidades económicas y políticas de crear un área. Entonces, en condiciones ideales está buenísimo poder tratar de maximizar algunas variables, algunas cuestiones, pero hay un cuello de botella que es el dinero y la política y las decisiones políticas. Entonces, bueno,
hay un cuento muy interesante. Uno de los grandes defensores del tema Slow, de la geografía, fue Diamond. Y a él lo contratan para desarrollar la estrategia de conservación creo que en Indonesia, en algunas islas ahí de Indonesia, claro. Tenían plata y lo contratan a este que era uno de los capos de eso. Y el tipo hace todo un diseño teórico, pero finalmente después escribió sobre eso, termina haciendo lo que puede. Entonces, no podía elegir lo que él quería, lo ideal. Dentro de lo que pudo, hizo lo mejor que pudo. Y bueno, y ahí escribe él muchas veces, muchas cosas sobre estas cuestiones, ¿no? Que una cosa es la teoría y otra cosa después es la realidad. ¿Se les ocurre alguna otro constraint, como se dice en inglés? ¿Algún impedimento, algún Limitación. limitación? Gracias, Meli. Para estas cosas, yo puse otra porque no se me ocurrían más, pero no porque entienda que haya. Pero bueno, se lo dejo para que piensen. Bueno, con esto terminé agotado hoy. A mí la que se me ocurre es que esos parches tienen que ser numerosos. O sea, en cantidad, digo, si tenés 2 parches no es una metapoblación. ¿Se entiende? Sí, estás hablando si vas a proteger áreas pequeñas, decís por lo menos que sean varias. Claro. Sí, ni hablar. El Yo creo problema, Como que lo que que la hay que cantidad para mí contemplar, es limitante. el problema es el tamaño al momento de que uno va a proteger, porque vos decís, bueno, protejo varias y son varias Sí, poblaciones, tal cual, es a la par. pero esas subpoblaciones son viables en ese pequeño tamaño. Ojo que una cosa es una isla y otra cosa es un área protegida, qué sé yo, en la pampa húmeda o en la Patagonia, vos creás un área, no sé. Imagínense el Parque Nacional Bosque Petrificado, que es el monumento más un montón de estancias, es un buen pedazo de estepa. Bueno, es un tamaño pequeño si queremos, de alguna manera. Pero los animales pueden salir y entrar y salir y poder, a lo mejor el área alrededor no es un área que se termina el mundo, digamos. Entonces, para determinadas especies, eso podría llegar a ser importante decir, bueno, metamos una en, no sé, en Jaramillo, otra en Gregores, otra en no sé, Perito Moreno, otra en Bajo Caracoles, de manera que son áreas que en el medio los individuos que estamos protegiendo, si queremos, sea cual fuere, no sé, zorros o pumas o guanacos o lo que sea, pueden circular. Pero si estamos hablando de, no sé, animales de poca digamos, capacidad de movilidad o de algunas plantas. Y bueno, mejor que sea uno grande todos juntos, porque no vamos a poder interconectar esas zonas. Digamos, puede hay, haber entorpecimiento por presencia de actividades humanas cerca, como pueden ser mineras, bueno, petroleras, eso la haría gravitación. eso haría que no hubiera corredores. Claro, Eso es absoluto. Entonces, si no van a estar conectados, porque hay una minera en el medio, digamos, no sé, digo, claro, o una barrera, o una sí. minera, o una petrolera, o lo que fuera, bueno, mejor entonces crear un área grande, toda junta, digamos, porque, digamos, en principio y en forma general. Sí, lo que pasa afuera del área protegida podría ser podría entrar en otras.
digamos, situación Claro. periférica, le pondría yo. Me gustó. Sí. Y las legislaciones que pueden tener, pueden haber conflictos de intereses, por lo que por ahí podríamos tener algún también entorpecimiento a la hora de delimitar En Santa esa Fe no área. podríamos crear nada ahora, por ejemplo. Pues está prohibido. Claro. Hasta que no sé qué pase algo, no se pueden crear nuevas áreas protegidas. Entonces, eso es Un ejemplo, limitarte. sé que me están grabando, pero un Puedo dejar ejemplo, de grabar ahora porque esto ya es ¿no? bueno, podría ser. Le daba miedo. Para que no sé, todavía no, pero sí, no, tampoco. ¿Dónde está? Dejar de compartir y acá. Bueno, paro ya. ¿Me das permiso, Meli? Dale.